el escenario económico continúa complicado. Algunos números que se conocieron en los últimos días reflejan esa complicación. Estamos ahora con el expresidente del Banco Central y economista Rodolfo Rossi. Rodolfo, bienvenido como siempre. Bueno, yo decía en la apertura, se habla de una salida de capitales muy importante, ahora usted me la va a explicar más en detalle, pero también me gustaría analizar un poco las razones que usted encuentra en esta salida de capitales, ¿no? Primero los números, ¿cuál es la salida de capitales desde que empezó este proceso? Este proceso empezó cuando se fue generando desconfianza institucional, o sea, inseguridad jurídica. Y empezó precisamente en el último trimestre del año 2007. En ese trimestre se perdieron 8.800 millones de dólares. En el año 2008 se perdieron 23.098 millones de dólares. Y en el primer trimestre del corriente año se perdieron 5.760 millones de dólares. Es decir, que se han ido capitales en ese proceso. El último trimestre del 2007 es la asunción de Cristina Kirchner, ¿no? Se han perdido capitales en ese proceso de alrededor de 36.000 millones de dólares. Sí, efectivamente. Se han perdido riqueza del país que se retiene en cajas de seguridad o se deposita en cuentas externas. ¿Ese depósito en cuentas externas es vía Uruguay? Uruguay, especialmente en el último trimestre, ha tenido una afluencia de capitales argentinos que se han ido por seguridad hacia Uruguay. Efectivamente. Porque es un tema que la Casa Rosada por estas horas lo está analizando, se está evaluando esa situación. Hay una detección de muchos capitales que se están yendo vía Uruguay y no sería extraño, si es que eso es posible, que en algún momento se tome alguna medida al respecto, ¿no? Mire, personalmente estuve analizando el tema de regular la salida de capitales del sector privado, no financiero, pero a medida que usted regula o trata de normalizar el flujo, se van a ir más capitales. Porque, ¿por qué se van los capitales? Por falta de confianza. Fíjese que es muy dañino para la economía nacional, porque es riqueza que va a ser utilizada por otros países. Ahora, Rodolfo, ¿qué cambió del 2007 a esta parte para que un proceso... Argentina no era el gran imán de capitales del mundo, pero los capitales no se iban en el volumen en que usted me está enumerando que se están yendo. ¿Qué se modificó? ¿Qué medida hubo? ¿El cambio de gobierno influyó? Bueno, un hito ha sido la disputa con el sector agropecuario. Eso determinó una especie de huida por desconfianza. Después, si se quiere, tomar el flujo de capital de las AFJP, porque si bien parecería que es una traslación del sistema de capitalización privada hacia el sistema de reparto jubilatorio previsional pública, es la transferencia de todo el stock de ahorro de 14 años de un sector que ha aportado y que ha creído en el sistema privado. Néstor Kirchner, que ya está en campaña, lo conversábamos recién en la entrevista anterior, dice que la medida más importante del gobierno de su esposa fue la estatización del régimen jubilatorio, y hay mucha preocupación entre los actores económicos por dos motivos, ¿no? Por un lado, lo que usted menciona, Rodolfo, se están utilizando fondos jubilatorios para otros fines. Por el otro, las empresas dicen nos están poniendo directores del Estado aprovechando esa participación que tenían las AFJP. Está el caso, bueno, hay muchísimos, Siderar, el Banco Macro, bueno, distintas compañías, ¿no? ¿Es otro motivo de preocupación para el mundo empresario? Lo que existe preocupación es que el propio flujo de capital hacia el exterior determina necesidad de capital del Estado argentino, o para ser más preciso, del gobierno argentino. Y consecuentemente ya se está hablando de la posibilidad de la centralización de los depósitos, o sea, nacionalización de los depósitos que se recibirían por cuenta y orden del Banco Central. Y consecuentemente no cambiaría nada
técnicamente para el ahorrista depositante y no cambiaría nada en cuanto al nivel accionario actual de los bancos. Pero ese flujo de capital sería del Banco Central, que obviamente serviría para el financiamiento público, que estaría en desequilibrio, y lo que queda serviría para redescuentos a entidades financieras, evidentemente algunas amigas y otras no tanto. Bueno, eso preocuparía, me parece, aún más, porque los controles allí también serían más cuestionables. Fíjese, ¿no?, que en el tema previsional se habló de la comisión que tenía que formarse en la Cámara de Diputados, donde todos tuviéramos transparencia del uso de los fondos, y todavía no se ha Ahora, Rodolfo, registrado. usted lo conoce a Martín Redrado hace mucho tiempo. ¿Por qué le parece que Redrado no advierte sobre este tema? ¿Él está de acuerdo con esta situación? Mire, ser presidente o director del Banco Central es abarcativo. No hay que preservar solamente la estabilidad de la moneda argentina, sino hay que preservar que no se vaya la riqueza argentina al exterior, cosa que está ocurriendo. Pero el Banco Central ha actuado con prudencia y, llamémosle, correctamente, pero las líneas generales, cuando existe desconfianza, ¿qué puede hacer la autoridad monetaria? Rodolfo Rossi, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, ahí estaba el expresidente del Banco Central, economista Rodolfo Rossi. Y atención, ¿no? Desde que se supo que la presidenta Cristina Kirchner iba a asumir la presidencia del país, en octubre del 2007, se fueron 36.000 millones de dólares como fuga de capitales en la Argentina. Un dato a tener y muy en cuenta. Ya venimos.